Hemofilia y enfermedad de von Willebrand. La prevalencia de la enfermedad de hemofilia, la A, es 1 cada 5.000 habitantes. Se presentan hombres, generalmente. La hemofilia B, 1 cada 25.000, también en hombres, dado que está ligado al cromosoma X, ahora lo vamos a ver en detalle. Y en cuanto a la enfermedad de von Willebrand, tenemos un 3% de la población mundial, lo cual nos habla de la alta prevalencia de esta última. Recordemos la estructura del factor de von Willebrand. Era un protómero que se sintetizaba, se acumulaba, se depositaba en los gránulos alfa y en los cuerpos de Weber-Palade en las células endoteliales. Tenía distintos puntos activos donde se unía al factor 8, a la heparina, a la glicoproteína 1B, al colágeno, algunos sulfátidos, al colágeno, a la glucoproteína 2B3A cuando se agregan las plaquetas, de manera que tiene distintas funciones dentro de la hemostasis, fundamentalmente dentro de la hemostasia primaria. Dentro de la hemostasia secundaria, su rol es fundamentalmente unirse al factor 8 y prolongar su vida media. De esa manera lo protege del catabolismo del mismo. Por lo tanto, cuando hay un déficit de factor de von Willebrand, va acompañado generalmente con un déficit de factor 8 y el comportamiento es una clínica muy similar a la de la hemofilia si los valores están lo suficientemente bajos. El pro factor de von Willebrand se sintetiza y en el retículo endoplasmático, entonces sale y va sufriendo distintas transformaciones, pasa al Golgi, donde se van formando multímeros de alto peso molecular, se van ensamblando los multímeros. Estos multímeros son potentes agregantes plaquetarios, por lo cual en circulación van a sufrir proteólisis gracias a una enzima que es la ADAM13 y se van obteniendo factores de von Willebrand de menor peso molecular. Recuerdan ustedes que justamente era esa enzima la que estaba afectada cuando vimos en la enfermedad, en la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? Entonces, vayan relacionando. Ahora vamos a ver enfermedad de von Willebrand. Entonces es importante recordar también lo que vimos en la clase anterior. En cuanto al factor 8, el factor 8 también tiene distintas zonas activas que pueden unirse al factor de von Willebrand, al factor 2, al 10, donde puede para ser atacado y sufrir la proteólisis, de manera de dar su segmento, su porción activa, y también luego para ser inactivado cuando se activa el sistema de la proteína C. ¿Recuerdan ustedes que la proteína C y la proteína S participaban de la inactivación de los cofactores 5 y 8? Bueno, entonces aquí vemos el 8 unido al factor de von Willebrand y vemos los lugares, los sitios activos donde actuaría el factor, donde se uniría el factor 10, el factor 2. Las propiedades, el déficit de factor 8 da como resultado la hemofilia, ¿sí? A, de tipo A, y el déficit de factor de von Willebrand en la enfermedad de von Willebrand, que se abrevia BWD de disease. La producción es del 8 en los sinusoides hepáticos, el factor de von Willebrand en las células endoteliales y en los megacariocitos. El gen que codifica su síntesis se encuentra en el cromosoma X para el 8 y el del von Willebrand en el cromosoma 12. La molécula está dada por un heterodímero en el 8 y por un multímero en el factor de von Willebrand. La función del 8 es participar en la coagulación, es un cofactor, y el factor de von Willebrand es un factor fundamental en la adhesión. ¿Se acuerdan que el factor de von Willebrand se adhería a la glucoproteína 1B95 de las plaquetas y era el primer paso para la activación de las plaquetas? También se puede unir al endotelio y al subendotelio, puesto que también ahí se expresa, se encuentran ahí y ahí puede unirse la plaqueta, entonces a veces las plaquetas en el endotelio hacia subendotelio.
A su vez transporta el factor 8, como dijimos, protegiéndolo del catabolismo. El factor 8 entonces se puede dosar desde su propiedad antigénica, o sea, por sistemas inmunológicos, en ELISA, por ejemplo, y cuando hacemos el pedido de ese análisis se abrevia de esta manera, factor 8, 2 punto antígeno, y significa que queremos cuantificar la cantidad de 8 que existe, pero no nos da idea de su función. Entonces, para obtener la función se solicita factor 8 o dosaje de factor 8 por el sistema coagulométrico. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos dosaje de factores? Justamente el 8 se hace, se hace la curva, se diluye al paciente el plasma problema y luego se interpola y se informa de acuerdo a la curva. El factor de von Willebrand se sintetiza como se puede cuantificar la proteína madura y se solicita así determinación de factor de von Willebrand, o bien cuantificar desde su propiedad antigénica por métodos inmunológicos y se abrevia de esta manera, BWF o factor de von Willebrand antígeno. Se puede solicitar el cofactor de ristocetina o la unión al colágeno o la unión al factor 8, que son todos distintos análisis que exploran la función y la cantidad del factor de von Willebrand en el plasma. Empecemos con hemofilia A. Entonces, la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al sexo. El gen del factor 8 se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, la mujer siempre va a ser una portadora que va cuyos hijos van a heredar este X o no, puede ser el X afectado o el otro X, de manera que puede llegar a tener hijos totalmente sanos o bien hijos con el cromosoma X y expresar la enfermedad. El modo de herencia, entonces dijimos que está ligado al sexo, de manera que la descendencia femenina o puede ser sana, que hereda el X de la madre sano, o puede ser portadora, que hereda el X afectado, y sin embargo, el varón que herede un X afectado va a presentar clínicas porque no tiene otro X que suplante a ese gen que se encuentra alterado o defectuoso. Y también puede tener, por supuesto, descendencia normal. En el caso, entonces, los descendientes de un paciente hemofílico, entonces pueden ser sanos, pueden tener sanos, varones sanos, o bien puede tener mujeres portadoras. La hemofilia A severa se pueden dar por distintos tipos de alteraciones genéticas, por inversiones, grandes deleciones, mutaciones sin sentido, corrimiento de la lectura, cambio de sentido o desconocida. La inversión del 22 entonces es una de las más frecuentes. La hemofilia A moderada también puede darse por cambio de sentido en la lectura, por splicing o corrimiento de la lectura, y también hay un alto porcentaje de alteraciones hasta ahora desconocidas. ¿Cómo se hace la hemofilia? ¿Cómo se hace el diagnóstico de hemofilia? Es muy sencillo. Fíjense, con dos determinaciones nosotros estamos en condiciones de determinar si el paciente tiene o no hemofilia, más los antecedentes, por supuesto. Decimos que es hereditario, que tiene que tener una madre portadora, esa madre seguramente debe tener un padre afectado o una madre portadora, entonces aquí el estudio familiar es primordial. Se hace una PTT, el PTT como no tiene 8 va a dar prolongado, se corrige con plasma normal, y vemos que sí, que corrige, entonces déficit de factor, entonces se dosa al factor 8 y vemos que está disminuido. A partir de ahí podemos clasificar a la hemofilia en severa, moderada y leve. La severa vamos a decir que es cuando tiene menos del 1% de factor 8. Moderada entre 1,1 y 5 y leve cuando tiene mayor de 5. Fíjense que
sobre un 100% de lo que deberíamos tener un factor 8, tener un 10, tener un 15 es una hemofilia pero leve, que puede hasta incluso no presentar clínicas si no se le presenta algún desafío hemostático, ¿no? El diagnóstico de las portadoras. ¿Cómo yo sé si es una portadora y le hace falta hacerle estudios para confirmar? Entonces, una portadora obligada es la que tiene un padre hemofílico, un hijo hemofílico y antecedentes en la vía materna, o dos o más hijos sin antecedentes familiares. Entonces, si tiene padre hemofílico, directamente no requiere estudio, ¿no? Si tiene un hijo hemofílico y antecedentes por la vía materna, tampoco requiere estudio. Si tiene dos o más hijos sin antecedentes familiares, tampoco requiere estudio. Estos son los 3 puntos en los cuales una portadora es portadora obligada y estaríamos gastando, digamos, reactivos inútilmente, pues eh, se, super, se supone que es portadora obligada. Portadora potencial. Tiene un hijo hemofílico y no hay antecedentes familiares. O sin hijos y con antecedentes por la vía materna. Entonces sabemos que si tiene antecedentes en la vía materna, no sabemos si heredó el X sano o el X afectado. Entonces aquí sí hay una razón por la cual hay que estudiar a esta paciente. Lo que sí es difícil hacer el diagnóstico, ya que hay que buscar a nivel genético, puesto que en la clínica no hay, muchas veces no hay expresión hemostática. Con respecto a la hemofilia B, la hemofilia B es el déficit del factor 9. También es recesiva y también está ligada al sexo, ¿sí? Entonces va a ocurrir lo mismo que ocurre en la hemofilia A, que la madre es portadora y puede tener descendencia, tanto masculina como femenina, portadora o enferma, ¿sí? Se clasifica también en severa, moderada y leve, con los mismos porcentajes de la A, menor del 1% severa, del 1 al 5 moderada y leve mayor del 5%. El diagnóstico también es sencillo, tiene un APTT prolongado y un 9 disminuido, o sea que cuando yo tengo un APTT prolongado, corrige con plasma normal, no tengo antecedentes del padre o de la madre o de algún familiar para saber si es A o B y tengo que determinarlo, voy a tener que dosar ambos factores, el 8 y el 9. El factor de von Willebrand, entonces dijimos que participaba uniéndose al 8, se puede clasificar la enfermedad de von Willebrand en 3 tipos. El tipo 1 con una deficiencia cuantitativa parcial, el tipo 2 con una alteración cualitativa y el tipo 3 con ausencia total del factor de von Willebrand. En la próxima clase entonces vamos a ver en detalle todo lo que respecta a la enfermedad de von Willebrand. Nos vemos en un ratito.